lo más importante de todo, ¿saben qué es? Que no vengamos aquí para aprender, que no vengamos para aprender, sino que vengamos para disfrutar. Esto es lo más importante, eso es lo más importante. Cuando uno viene se aprende con el intelecto, y cuando uno viene para aprender, entonces está con una posición, digamos así, una actitud intelectual, potenciando la razón para tratar de entender. Y decía Blaise Pascal, ¿saben quién es Blaise Pascal? Lo buscan en Google, en Wikipedia, ¿no? Blaise Pascal decía esto, decía: el corazón tiene razones que la razón no comprende. El corazón tiene razones que la razón no comprende. Muy importante la actitud, O sea, nosotros venimos más que a aprender, a escuchar la palabra y dejar que esa palabra entre en nosotros. Esto es la actitud más importante. ¿Por qué? Porque ya les he dicho varias veces, esa es la palabra, esa palabra, si nosotros la cogemos, se realiza en nuestra vida. Y entonces luego ya podemos transmitir, no una cosa que hemos aprendido de libros, sino nuestra propia experiencia de Dios, nuestra experiencia de Jesucristo. Y no tengan miedo, porque la misión del catequista es un ministerio, ser catequista, un ministerio, no ordenado, pero un ministerio, es un servicio, ¿no? Y al primero que le interesa que tú des bien una catequesis, ¿saben a quién es? ¿A quién creen? A Dios. ¿Por qué? Porque si tú das bien la catequesis, los jóvenes se encuentran con Dios y Dios quiere que los jóvenes se encuentren con Él. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Por eso dice Jesús, cuando envía a los apóstoles, y a través de los apóstoles envía a la iglesia de todos los tiempos, dice: vayan por todo el mundo y enseñen el evangelio, anuncien el evangelio. Y dice: y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. Si nosotros vamos con rectitud de intención a predicar, con rectitud de intención, el Señor viene con nosotros. Y si somos pequeños, si somos humildes, si preparamos nuestras catequesis, leemos un poquito de catecismo, leemos la Biblia, hacemos un poquito la lección divina sobre el tema, y sobre todo si nos arrodillamos y nos humillamos ante el Señor: Señor, ayúdame, tú sabes que yo no tengo otro interés que estos chicos se encuentren contigo, no me interesa otra cosa, yo no cobro por ser catequista, no cobro por ser sacerdote, no cobro por ser obispo. ¿Qué me mueve, Señor? Dice Jesús: el celo por tu casa me consume. Es lo único, el celo por anunciar el evangelio, dice San Pablo. Y así vimos los cristianos, movidos por el celo por anunciar el evangelio, para que la gente se pueda encontrar con Dios como nos hemos encontrado nosotros. Por eso dice San Pablo: para mí anunciar el evangelio no es motivo de gloria, dice San Pablo. Nadie me tiene que aplaudir, nadie me tiene que poner medallas. No, para mí no. Al contrario, dice San Pablo: ay de mí si no anunciara el evangelio. ¿Qué sería de mí si no anunciara esto a los demás? ¿Qué sería de mí? Me explotaría adentro, no puedo quedarme callado. Esto es lo que dice San Pablo: no puedo quedarme callado. Cuando uno se encuentra con Jesucristo, no puede quedarse callado. Este amor que brota en nuestro corazón, que es el don del Espíritu Santo, nos impulsa, nos surge, dice San Pablo: Caritas Christi urget nos. El amor de Cristo nos surge, urget nos surge desde adentro, anunciar el evangelio, anunciar esta buena noticia para que la gente se encuentre con el Señor. Entonces venimos aquí a eso, venimos aquí a eso. Ustedes todos conocen este episodio de la vida de Jesús, que llega a la casa de su amigo Lázaro con sus hermanas, ¿no? Las hermanas de Lázaro, ¿cómo se llaman? Marta y María. Muy bien, caramba, buenos catequistas, Y llega Jesús, y Jesús no andaba solo nunca, Jesús andaba siempre con gente, pues, ¿no?
Así que tú imaginas, estás en tu casa, tú con tu hermana y tu hermano, son tres la casita, aunque no era tan chiquita. La casa de Lázaro era una casa grande, porque en Betania las casas eran grandes, era gente acomodada, ¿no? Pero de repente estás ahí a lo más bien y nadie te avisa nada, ni te mandan un Twitter, ni un WhatsApp, ni una llamada, nada. Y de repente aparece Jesucristo. Lázaro, Marta, ¿dónde están? Porque antes yo les he contado, en la época de Jesús las casas, la puerta solo se cerraba de noche. Ya lo veremos más adelante cuando hablemos de la oración. La puerta solo se cerraba de noche, durante el día las puertas estaban abiertas. Ahora deja la puerta de tu casa abierta y no encuentras a tu mujer, ¿no? Pero bueno. Era muy bonito, estaban las puertas abiertas, habían como unas telitas así, como unas persianas, ¿no? Como unas cortinas, pero telitas así, así, ¿no? Y entonces, Lázaro, ¿dónde estás? Marta. Y me habían escuchado la bulla. Claro, aparecía Jesús, estaba Jesús, los 12 apóstoles, las santas mujeres, los ayayeros, los no sé cuántos. Si llegaba Jesús, llegaba 30 personas, ¿no? Así era. O sea, Jesús nunca iba solo. Iba siempre con él los apóstoles, 12. Ya con él son 13. Las santas mujeres, que siempre las mujeres son más que los hombres, ¿no? Luego los ayayeros, ¿no? Porque había hecho un milagro, no sé qué, los que le seguían. O sea, se parece que Jesús andaba siempre rodeado de gente, una cosa estupenda, ¿no? Imagínense ustedes, llega Lázaro, Marta y María, una familia judía, judía, creyente, y es uno de los mandamientos para los judíos, también para nosotros, acoger al forastero, al que viene a verte. Lo ven en Abraham. Hemos visto la catequesis de Abraham. Un día Abraham estaba en la puerta de su casa, ¿no? Y pasan 3 personas. Y Abraham, ¿qué les dice? No vayan sin detenerse. Y le manda a su mujer, prepara el cabrito. Eso es lo propio de la cultura de la religión judía, el acoger, también de los cristianos. Somos acogedores, acogemos. Entonces, fíjense, la pobre, llegan con toda la gente, Jesús empieza ahí a hablar y empieza a predicar, y la pobre Marta, buena judía, tenía que atender a Jesús y a sus amigos. Me hace ver que Jesús, cuando llegaba, se ponía a hablar y no paraba nunca, pues, ¿no? Predicaba, ¿no? Y la hora, ¿no? Eso hay testimonio en el Evangelio, los apóstoles, maestros, mira que ya es tarde, no tienen que comer, déjalos que se vayan ya. Te estás enrollando mucho, ¿no? Con la predicación. Interesante, Jesús predicaba mucho, bonito, hablé, no podía parar, porque estaba su corazón lleno, ex abundans cordis os loquitur, dice la Escritura, lo que abunda el corazón habla la boca. Abría la boca y salía todo en el corazón y predicaba, ¿no? Hay un salmo que dice eso también: abre la boca que yo te la saciaré. Esto es muy bueno para los catequistas. Abre la boca que yo te la saciaré. No dice abre la boca y para comer, ¿no? No. Yo te la saciaré. Vete a dar catequesis. Tú abre la boca que el Señor te pondrá palabras de vida eterna. Bien, entonces la pobre Marta, viendo la situación, empieza a correr de un sitio para otro, ¿no es así? Para preparar la comida, ¿no? Imagínense ustedes el problema. 30 personas en tu caso, 15 o 18, de improviso. Imagínense. ¿No? Y María, ¿qué hacía María? De lo más pancha ahí sentada, escuchando al Señor. Y la Marta entraba y salía. Hasta que un momento, eso pasa a todos los que son activistas, Marta era una activista, ¿no? Hasta que un momento ya no da más, pues, ¿no? Y va donde Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Quién sabe? Maestro, dile a mi hermana, hombre, que me ayude, pues, maestro, aquí estoy yo como loca, y la otra aquí sin hacer nada. Típico del activista, típico del cumplidor de la ley, juzga al otro, está juzgando, ha hecho un juicio contra su hermana. ¿Y Jesús qué le dice? Marta, Marta, en muchas cosas te afanas. María ha escogido la parte, no, eso dice la traducción de tu Biblia. ¿Sabes lo que dice el original en griego? María ha elegido la parte kalos. Kalos en griego significa la parte buena, la parte bella, la parte buena. Kalos. Cuando Jesús habla de él, que nosotros traducimos en castellano, yo soy el buen pastor, ¿no?
El original dice: yo soy el pastor Kalos. El pastor Kalos significa bueno, bello, verdadero. Son los atributos de Dios. Bueno, bello y verdadero. Y eso que dice Jesús a Marta. María ha escogido la parte buena, la parte bella, la parte Kalos, y no le será quitada. Y esa es la actitud con la que venimos nosotros aquí. Y también la actitud para que ustedes inviten a los jóvenes de las catequesis. Invítenles a eso. Chicos, nosotros aquí no venimos a enseñarles. El Papa ha hablado hace poco de eso. El cristianismo no es la catequesis no es una clase de religión. No, esto no es un curso de religión, chicos. Aquí venimos a darles palabras de vida eterna. Por eso la actitud en que venimos no es una actitud de aprender intelectual. Venimos como María. Venimos como María, a descansar en el Señor, a coger la palabra, para que esa palabra, por nosotros aceptada, hoy día vamos a hablar de eso, el poder de la palabra. No me adelanto. Muy bien, estupendo. Entonces, tomamos nuestro folletito, estamos en la página 21, ¿no es cierto? La semana pasada ya entramos, le habíamos dicho, entramos en el Nuevo Testamento, concretamente el tema 21, Jesucristo, el Hijo único de Dios. Y los que han traído su catecismo lo pueden tomar en el número 400, no la página, sino el número 456 del catecismo. Los demás lo anotan. Ya no vamos a repetir toda la catequesis, solamente las tres frases claves que desarrollamos la semana pasada. ¿Qué dice el catecismo? El catecismo nos recuerda una cosa. Número 456, partiendo del credo. El credo niceno-constantinopolitano, más conocido como la versión larga del credo. Hay dos versiones, ¿no? Hay otras también, pero las que más conocidas, la versión corta, que es la que casi siempre rezamos en las misas aquí en Arequipa, la misa dominical, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su Hijo. Y eso es el, escuchen bien, eso es el símbolo apostólico, es el más antiguo. Por eso se llama el símbolo apostólico. Es la fórmula más antigua del credo, de los orígenes, ¿no? Y luego viene el símbolo niceno-constantinopolitano, porque es el credo, digamos así, la versión del credo, que se reelabora a partir de dos sínodos, de dos concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Esto nada más para que lo sepan. Entonces la fórmula breve, la apostólica, y la fórmula larga, el símbolo niceno-constantinopolitano. Y de ahí toma parte del catecismo, porque dice el número 456, con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, ¿no? Y ahí el catecismo empieza a decirnos para qué Dios se ha encarnado, para qué, con qué finalidad Dios se ha hecho hombre. El número 457, estoy nada más recapitulando lo que dijimos la vez pasada. Lo primero dice el 457, el Verbo se encarnó para salvarnos. Que por nosotros los hombres, dice el credo, ¿no? Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Por nuestra salvación. Esto es clave. ¿Y cómo se realiza esta salvación? Lo sigue diciendo el catecismo. Lo primero, dice, reconciliarnos con Dios, ¿no? Esto lo veíamos la vez pasada. Reconciliarnos con Dios. El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios. Segundo, número siguiente del catecismo, 458. El Verbo se encarnó para que nosotros conociéramos el amor de Dios. Para que conociéramos el amor de Dios. Ya les expliqué por qué es tan importante que conozcamos el amor de Dios. ¿Por qué es tan importante que conozcamos el amor de Dios? Porque el demonio nos engaña haciéndonos creer que Dios no nos ama. Es lo que le dijo a Adán y Eva. No es verdad que si comes del fruto de este árbol morirás, sino que serás como Él. Él no quiere que seas como tú. Él no quiere que tú seas como Él. Es un egoísta, no te ama. Esto es la catequesis del demonio.
Entonces es tan importante que tú te encuentres con el amor de Dios. Cuando uno se encuentra con el amor de Dios, entonces ya el demonio no tiene poder sobre uno. Porque el demonio te vendrá a hablar y tú dirás mentira. Dios no te ama, claro que me ama. Claro que me ama. Porque yo me he encontrado con este amor. Claro que me ama. Yo estoy seguro que me ama. Porque siendo Dios, me podría haber destruido las veces que yo he pecado contra Él. Cuando yo me he rebelado contra Él y he hecho mi voluntad, me podría haber matado. Y no solamente no me ha matado, sino que me ha cuidado para que mi papá no me echara que estaba chupando. O sea, no solamente no me ha matado, sino que me ha cuidado, que me ha perdonado. Es el amor. Ay, cuánto quisiéramos que todos nos encontremos con el amor de Dios. Cuando uno se encuentra con el amor de Dios, su vida cambia totalmente. Es impresionante. Cambia totalmente. Ese es el quid del asunto. Que te puedas tú encontrar con Dios, que creas que Dios te ama realmente. Todo cae, los pecados caen, las tentaciones pierden peso, pierden poder, pierde todo. Todo se aclara, todo es bello, una cosa estupenda. Eres el hombre y la mujer más feliz del mundo. Muy bien. Entonces el Verbo se encarnó para que conociéramos el amor de Dios. Segundo. Tercero, nos vamos al número 460. Fíjese que me estoy saltando un número, Ahora vamos a volver. 460. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. De esto nunca nos vamos a cansar de repetirlo. Hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Saben quién es el único que tiene naturaleza divina? Dios. Y Dios quiere que tú tengas naturaleza divina, que tú tengas su propia naturaleza. La naturaleza divina es Dios, Dios, omnipotente, vencedor del pecado y de la muerte. La naturaleza humana no puede vencer el pecado, no puede vencer la muerte. Hay tanta gente, pobrecillos, pobres, dan pena, que se pasan la vida luchando los pobres, esforzándose, haciendo malabares para no pecar. Y siguen pecando. Todos los días, cada cierto tiempo, la misma historia. Esclavos, son esclavos. Impresionante, pobrecillos, son esclavos. ¿Por qué? Porque nada más lo hacen con naturaleza humana. Y están otra vez cayendo, y otra vez cayendo, y otra vez cayendo. Porque lo hacen con su esfuerzo humano. Cuando la solución no está ahí, el hombre jamás, la naturaleza humana no puede vencer el pecado. No puede. La naturaleza humana no puede vencer el pecado. Está sujeta a la esclavitud. Por eso dice San Pablo, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que de por vida estaban sometidos a la esclavitud de la ley. El hombre vive sometido en su naturaleza humana, vive sometido a la esclavitud de la ley. ¿Por qué? Se lo dije la semana pasada. ¿Se acuerdan la carta a los Hebreos? ¿Se acuerdan que leímos? ¿Ya se olvidaron? ¿Se acuerdan o no? Esto es fundamental, esta es la esencia del cristianismo. Sin eso no se entiende el cristianismo. No entiendes nada. Si no tienes eso claro, no lo entiendes. La semana pasada lo leímos, la carta a los Hebreos, que dice así, la carta a los Hebreos, ¿no? Que Dios, que así como los hijos participan de la carne y de la sangre, también Jesucristo participó de nuestra carne y de nuestra sangre. ¿Para qué? Para poder morir. El Verbo no podía morir, Dios no puede morir. Asume nuestra naturaleza humana, ¿para qué? Para poder morir y para mediante la muerte rescatar a aquellos que de por vida, por miedo a la muerte, estaban sometidos a la esclavitud del diablo. Esta es la realidad, hermanos. Esta es la realidad. El hombre, en su estado de naturaleza humana caída, es esclavo del demonio. No puede hacer el bien. No puede, está incapacitado, radicalmente incapacitado para hacer el bien. Pero esto mucha gente no lo sabe. Y mucha gente que viene a la iglesia no lo sabe. Y entonces se pasan la vida esforzándose por hacer el bien y no pueden. Y los jóvenes, los chicos, más todavía.
Y hay un momento en que dice, bueno, imposible, que se queden ellos, yo me marcho, porque no puedo, ya me cansé, ya no doy más. Esto no es para mí, cuidado, esto no es para mí. Por eso es tan importante y por eso hay que tener tanto cuidado. Y durante mucho tiempo, en muchas partes, había un error en la predicación, ha habido un error en la formación de los fieles laicos, muchos los jóvenes, porque se ha metido una herejía, les decía el otro día, ¿no? Que lo tiene el Papa Francisco, lo ha puesto en su encíclica esta que se llama Gaudete et Exsultate, sobre la santidad, una herejía que se introdujo en la Iglesia en los inicios de la Iglesia y que durante 20 siglos, fíjense, no ha habido manera de quitárnosla de encima. No ha habido manera de quitárnosla de encima. Esa herejía se llama el pelagianismo. Pelagio decía que el hombre en su naturaleza humana estaba capacitado para hacer el bien. Eso es una herejía. Que el hombre solo puede vencer las tentaciones. Él, en su esfuerzo, mero esfuerzo humano. Es una herejía. Eso no es cristiano. Eso es una mentira. Una herejía es una mentira. Esto es un error. Es un error. Es un error, es una mentira. Pero tantas veces, tal vez nosotros mismos hemos creído eso. Que tenemos que esforzarnos y seguir esforzando y seguir esforzando. Y no nos damos cuenta que nos esforzamos y que no cambiamos. Podemos cambiar un tiempo y otra vez recaemos. ¿Me entienden? Vivimos, nos aguantamos hasta que un momento explotamos. Eso para cualquier pecado. Entonces, Jesucristo ha venido ¿para qué? Para hacernos partícipes, dice el catecismo, partícipes de la naturaleza divina. Y esto no se lo inventa el catecismo, está la cita ahí, la segunda carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1, versículo 4. Esto es palabra de Dios. Jesucristo ha venido para que tú tengas la misma naturaleza de Dios. Eso ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene poder sobre Dios. ¿Entiendes? El pecado no tiene poder sobre la naturaleza humana. Si yo tengo naturaleza humana, el pecado no tiene poder sobre mí. Esto lo veremos dentro de un momento, hoy día, mañana o la próxima semana. Y esto es el cristianismo. Por eso el cristiano, ¿dónde mete todas sus baterías, su esfuerzo? ¿Saben dónde lo mete? Porque hay que esforzarse, claro que hay que esforzarse. Lo dice Jesucristo en el Evangelio. Hay que hacerse violencia para entrar en el reino de los cielos. Hay que hacerse violencia, sí, violencia, un esfuerzo, una violencia. Pero ¿saben en qué consiste la violencia del cristiano? ¿Saben en qué consiste? Hay que hacerse violencia ¿para qué? Para alcanzar, para acoger la naturaleza divina. Ahí está nuestra violencia, para acoger nuestra naturaleza divina. La naturaleza divina. Porque en la medida en que yo tenga naturaleza divina, entonces en esa medida lo demás cae solo. Pero mi hombre viejo, el hombre de la carne, se resiste a acoger la naturaleza divina. Se resiste. Es impresionante. La naturaleza divina es lo único capaz de hacerte feliz a ti. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Tu marido nunca te podrá hacer feliz. Escuchen, chicas, quinceañeras, no se crean que el chico te puede hacer feliz. No puede hacerte feliz. No puede darte vida eterna. No puede. El chico no puede darte vida eterna. La chica, no digo menos, pero bueno, tampoco. Tampoco. La profesión, el dinero, nada de eso te puede hacer verdaderamente feliz por sí solo. Lo único que te puede hacer a ti feliz, sabes que es pleno, es la naturaleza divina. ¿Y sabes por qué? Porque tú has sido creado para tener naturaleza divina. Y mientras tú no tengas naturaleza divina, siempre vivirás frustrado, siempre vivirás frustrado, siempre vivirás de una manera mediocre, nunca te sentirás pleno. Y la naturaleza divina está al alcance de tu mano, al alcance de todos, todos. Todos podemos tener naturaleza divina y ser felices. Para eso ha venido Jesucristo, para que tengas naturaleza divina. Lo que pasa es que no sabemos cómo buscarla. Para eso estamos aquí. Y para eso están ustedes, para enseñarle a los chicos, a los confirmandos. ¿Cómo se consigue la naturaleza divina? La naturaleza divina se consigue, hay unos canales, se llaman así, los canales privilegiados de la gracia. La gracia es la naturaleza divina.
¿Y saben cuáles son los canales privilegiados de la gracia? Los sacramentos. Los sacramentos. Se recibe la naturaleza divina a través de los sacramentos. Ya con el bautismo se te ha puesto una semilla de vida divina a todos. Una semilla. Pero esa semilla está llamada a crecer. La naturaleza divina, la vida divina, está llamada a crecer. Esa semilla la puedes abortar, esa vida divina la puedes abortar. Les he dicho el otro día, el pecado mortal aborta la vida divina. Así, lo abortas. Abortas la vida divina y otra vez te quedas nada más con naturaleza humana. Feo, ¿no? Que rompes la comunión con Dios, es el pecado mortal, por eso el pecado mortal es gravísimo, ¿no? El pecado venial te va reduciendo la gracia, la vida divina te la va reduciendo. ¿Qué es lo que te hace crecer la vida divina? Uno, los sacramentos. Pero también les decía que la eficacia del sacramento, el sacramento es eficaz en sí mismo, pero esa eficacia actúa en ti según la disposición de tu corazón. ¿Se acuerdan que les he dicho esto? Entonces podemos celebrar la misa y no todos salimos iguales. Unos que están más dispuestos siguen mejor la misa, están atentos a la palabra, los signos, los gestos, participan cantando, etcétera, respondiendo, están atentos, y entonces el fruto, la eficacia, actúa más en ellos. El otro está mirando el reloj, a ver a qué hora se cae este compadre. Está pensando en las musarañas. Entonces, claro, la eficacia no puede actuar. ¿Entiende? Entonces, ¿de qué depende? Canales privilegiados de la vida divina, los sacramentos. Pero ese sacramento, escuchen bien, para que actúe en mí, para que sea eficaz en mí, depende de lo profundo de mi ser, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para que lo profundo de mi ser esté abierto a la gracia sacramental? ¿Qué es lo que abre? La fe. La fe es lo que abre lo profundo de mi ser a la gracia sacramental, al poder de Dios. Si ustedes leen los evangelios, Jesús muchas veces los milagros los realiza. ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué dice? Tu fe te ha salvado, ¿no? Tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Que se haga conforme a tu fe. Es la fe la que hace posible que la gracia de Dios actúe en mí. Que la gracia sacramental actúe en mí. Si yo no tengo fe, entonces la gracia del sacramento no actúa en mí. No actúa en mí. El día de Navidad, un amigo mío, bueno, en realidad no amigo porque no lo conocía, lo he conocido recién, un alto dirigente de una religión no cristiana estuvo en la misa de Navidad. Un alto dirigente, aquí en Arequipa. No sé por qué fue, la verdad no sé por qué fue, hubiera sido malcriado preguntarle, pero estuve ahí en la misa, yo no sabía quién era este señor, yo pensé que era un gringo, turista, ¿me entiendes, no? Luego ya he sabido, etcétera, nos hemos reunido esta semana hace unos días. Y muy interesante, me contaba, monseñor, qué linda la misa de Navidad, qué linda la misa de Navidad. Qué bonito cantaba el coro de esos niños. Qué bonito, qué linda su catedral, toda limpia, toda ordenadita. Qué bonito todo, o sea, le encantó todo, ¿no? Pero para él, la Eucaristía no es el misterio pascual de Cristo. La pasó muy bonito. Había venido mi hijo de Estados Unidos, lo llevamos, quedó encantado. Es una cosa bellísima, un concierto lindo de voces de niños. Porque estaban los niños del coro, que son los que cantan en la Navidad, la Nochebuena. Y cantan precioso, ¿no? Pero claro, ¿me entienden, no? O sea, no hay fe. Y estupendo, y este señor seguramente se irá al cielo, porque él en su religión es un hombre seguramente muy, muy bien, y Dios también se vale de todo eso, ¿no? Un buen hombre, no es un hombre malo, ni mucho menos, la verdad, muy buen hombre. Pero muy interesante esto, ¿no? Muy interesante. No comentó la palabra, y qué interesante la palabra, el evangelio, que dice, no, sino, bien, de todas maneras es un buen hombre, rezamos por él, que el Señor lo acoge en su reino, ¿no? Muy bien, entonces fíjense ustedes qué interesante esto, ¿no? Entonces, decía, la vida divina, la naturaleza divina nos viene especialmente a través de los sacramentos, canales privilegiados de la gracia.
Pero que para que el sacramento actúe en mí, se necesita la fe, ¿no es cierto? Y la fe es entonces otro canal de la gracia, que es el canal a través del cual me viene la fe. Dice San Pablo que Dios ha querido darnos la fe a través, y perdónenme porque voy a usar la palabra latina, pero ustedes la van a entender fácilmente. Dice San Pablo que Dios ha querido salvar a la humanidad a través de la estultitia de la predicación. ¿Entienden la palabra estultitia? ¿Entienden o no? ¿Lo digo a la bestia? La estultitia es la estupidez, la tontería, o sea, la nimiedad, a través de una cosa tan sencilla como la predicación. Y lo explica bien San Pablo, se los he explicado yo también a ustedes. Porque la fe viene por el oído, dice San Pablo, ex auditu en latín, por el oído. Cuando yo te predico y tú me escuchas, si yo te estoy predicando ahora, y si tú me estás escuchando, tú tienes 3 formas de escucharme. Una, escuchar, mejor dicho, oír sin escuchar. Estás aquí porque para sellar la vaina, el papelito ese, ¿no? La tarjetita, ¿me entiendes, no? Pero no estás escuchando, estás en tus ideas, pensando en lo tuyo. ¿A qué hora se cae el obispo? ¿Qué hora te falta? Chica, no, todavía falta una hora, ¿no? ¿Entiendes? O sea, puede haber aquí algún hermano o hermana en esta situación que no le interesa, que cree que ya se lo sabe todo, pero hay que estar aquí porque si no la bendita tarjeta y luego el obispo, no. Entonces, claro, ahí no pasa nada, ¿no? La segunda situación que le decía hace un momento, venir aquí para aprender, no para convertirnos, no para escuchar, no para coger la palabra de Dios, sino para aprender, para ser un buen catequista, para tener un bagaje, algo que decir, más de lo que sé. Bien, ahí la gracia no actúa, ¿entiende? La tercera es, venimos aquí a convertirnos. El primero yo, predicando, voy escuchando lo que predico, ¿no es cierto? Y Dios también me va hablando. Y si tú tienes esta misma actitud, vienes aquí no por cumplir, no por aprender intelectualmente, sino para escuchar y dejar. Si tú estás aquí dejando que esta palabra entre, es impresionante, porque esa palabra va entrando por aquí, ya les he dicho, el esperma del Espíritu Santo, y va bajando a tu corazón y fecunda tu corazón. Lo vamos a ver hoy día, dentro de un momento. Entonces, es otro canal de la gracia, la predicación. Por eso es tan importante predicar. Por eso es tan importante que ustedes prediquen a los chicos, no que les enseñen cosas, sino que les prediquen la palabra de Dios. Porque los chicos al principio están un poco nerviositos, pero luego van escuchando, no son tontos. Y va entrando, en lo profundo de su corazón. Y poquito a poquito, esta predicación va haciendo que su corazoncito se abra. Luego les explican lo que es la Eucaristía, los llevan a la Eucaristía, y entonces ya los chicos están atentitos a la palabra de Dios, porque tú les has enseñado a escuchar la palabra de Dios. Y entonces ya esa palabra entra, ya la Eucaristía empieza a actuar un poquitín en ellos. Y por eso es tan importante, está aquí en las orientaciones, que les enseñen los cantos de la misa, porque así participan en la misa. Hemos mejorado mucho. Antes yo llegaba a confirmar y no cantaba nadie más que el coro, pues, ¿no? El coro y yo, ¿no? Ya. Y entonces estoy insistiendo mucho con los párrocos, está aquí, en las orientaciones. A partir de la tercera catequesis, atentos, hay que enseñar cada catequesis un canto a los chicos, para que luego, pero no les enseñes, mi palabra es la ley, ¿cómo se llama ese canto? No les enseñes ¿cómo se llaman esos cantos mexicanos? Un vals, no se trata de eso. Cantos litúrgicos, que van a cantar luego en la misa, porque eso participan activamente. Entonces la gracia del sacramento va actuando en ellos, ¿me entienden? La palabra, los sacramentos, por supuesto, la oración también es un canal
para coger la gracia, la visita al Santísimo. Por eso también está dicho en las orientaciones que después que han dado la catequesis sobre la Eucaristía y sobre el culto eucarístico fuera de la misa, ya comiencen periódicamente a los chicos a llevarlos a hacer la visita al Santísimo, alguna vez 5 minutos antes de la catequesis o 10 minutos antes de la catequesis y alguna otra vez en lugar de la catequesis. Llevarlos al Santísimo. Porque la oración va abriendo lo profundo de nuestro ser para que la gracia actúe, hermanos. Porque Dios existe. Esta es la vaina. Dios existe, hermanos. Y Dios actúa, ¿me entiende? Pero no es magia. No es magia. Es una cosa mucho más profunda. Entonces, la oración, en la visita al Santísimo, la oración en la casa, la lección divina, por eso también es tan importante, en las orientaciones, enseñar a hacer la lección divina a los chicos. Algunos temas, antes de dar el tema, les puedes mandar a hacer la lección divina. Por ejemplo, cuando hablamos de las parábolas de la misericordia, les puedes mandar a hacer la lección sobre una parábola y a ver qué les dice Dios, luego lo ponen en común y a partir de ahí tú das la catequesis. Entonces, miren, la lección divina. Todo esto son canales a través de los cuales vamos recibiendo la gracia. Luego las buenas obras también. Las buenas obras son un fruto de la gracia y al mismo tiempo hacen que recibamos más gracia de Dios. La limosna, impresionante. El perder el tiempo, entre comillas, perder el tiempo con un pobre, detenerte en la calle y encontrarte con un pobre, ahí está Jesucristo. Con un enfermo, les he contado mi experiencia de hace 30 y tantos años, se las conté el otro día, de este enfermo que acompañé a morir, ¿no? Yo siendo laico, no les he contado, no repito todo, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, y para esto, escuchen bien, sí tenemos que hacernos violencia. Sí tenemos que hacernos violencia. ¿Por qué? Porque la verdad es que muchas veces no te provoca rezar. ¿Me sigues? Muchas veces no te provoca rezar. Para hacer la visita al Santísimo, por eso estén atentos a lo que estoy diciendo. Les he dicho, ¿cuál es el problema de muchísima gente dentro de la iglesia y de muchísimos catequistas y sacerdotes, y seguramente hasta algunos obispos, que tenemos una herejía que la transmitimos, el esfuerzo pelagiano por hacer, digamos así, por vencer el pecado, por luchar contra el pecado. En nuestra sola naturaleza humana, eso no funciona. Pero eso no significa, les he dicho, que no tengamos que esforzarnos. Sí, tenemos que hacernos violencia. ¿En qué consiste la violencia en esto? Yo me tengo que hacer violencia ¿para qué? Para poder acoger, para poder usar los medios que Dios me da para tener su naturaleza divina. Ahí está la violencia. ¿Por qué? Porque la verdad es que muchas veces no te provoca rezar. El hombre viejo toca la hora de la oración y el hombre viejo te dice, ¿entiendes? Mejor Netflix. Lógico. ¿Sabes que es la hora de la misa? 8 cuadras hasta la parroquia para escuchar a mi párroco que es más aburrido. ¿Me entienden? Eso. Visita al Santísimo. Peor todavía. ¿Me entienden, no? La lección divina. ¿Les pasa o no les pasa algunas veces? Sí, más que algunas veces, ¿no? O sea, no nos provoca rezar. Imagínense si somos tontos. Ese es el hombre viejo, que no quiere. Entonces ahí entras tú. ¿Me entiendes? Violencia. Me hago violencia. No me provoca, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Me sigues? Hay un pobre, tengo dinero en el bolsillo. Yo sé que si le doy dinero a este pobre, la gracia, la vida divina en mí va a aumentar. Yo lo sé. Me meto la mano al bolsillo y no sale, no hay manera que salga, se atraca. Hay que hacerse violencia, ¿no es cierto? A eso se refiere Jesucristo. Hay que hacerse violencia para entrar en el reino de los cielos, porque el hombre viejo no quiere entrar en el reino de los cielos. El hombre viejo le gusta la dolce vita. No le gusta esforzarse, no le gusta sufrir, no le gusta nada. Y es un imbécil.
Pero Dios no te ha creado para que seas un tonto. Dios no te ha creado para que seas un tonto. Dios te ha creado para que seas feliz, para que vivas pleno. Y entonces ahí empieza el combate. Cuando uno cree estas cosas, ahí empieza a combatir. Ahí empieza a combatir. Tengo que rezar, porque me hace bien rezar. Porque yo quiero ser santo, porque yo quiero ser feliz. Y yo sé que la manera de ser feliz es rezando, yendo a misa, estando atento, haciendo la lección divina. Porque ¿de qué me sirve ganar el mundo, dice Jesucristo, si al final me pierdo por toda la eternidad? Y aunque el Señor sea misericordioso y a lo mejor te pasa con 11, porque Dios es bueno, muy bien, te das cuenta, estuve en el mundo 50, 60, 80, 90 años y fui un estúpido porque me perdí disfrutar la vida. Toda la vida fui un esclavo, nunca fui realmente feliz. Viví al 50% y te darás cuenta que has perdido tu vida. Impresionante, que la has perdido, porque el que busca su vida la pierde. Y te habrás pasado la vida buscándola, títulos, carreras, dinero, prestigio, puesto, fama, bla, 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 bla. Y al final habrás perdido tu vida. Se te pasó el tiempo y toda tu vida has sido un esclavo, y nunca has sido libre. Impresionante. Y puedes irte al cielo, si ese no es el tema. No es solamente ese el tema es, no habrás disfrutado la vida. ¿Cuántos papás, cuántas mamás no disfrutan a sus hijos? Es impresionante. Qué cosa tan bonita. Los niños, son estupendos los niños. No hay una etapa más bonita en la vida para una madre que cuando los niños están pequeños. Con estos niños, más pesados que el hambre, pero bueno, a mí me encantan los niños porque no los tengo, ¿no? ¿No? Cuando empiezan a preguntarte, mamá, ¿y por qué? ¿No? Y papá, ¿y por qué? Y los niños son lindos, ¿no? Son lindos, se te trepan y son cariñosos y tal, ¿no? El abrazo de un niño que abraza, mamita, mamita, mamita. ¿Y cuántas mamás y cuántos papás se pierden eso? ¿Saben por qué? Por el dinero, hermanos. Y no porque necesitan trabajar para mantenerse. No, es el dinero para una casa más grande, para un carro más grande, para cambiar el carro, para irme a no sé dónde, ¿me entiende? Por dinero. Por dinero. Impresionante. Impresionante. Y se pierden la época más bonita. Y el niño llega a la casa y no hay quien lo reciba. Y destruyen al niño y se destruyen ellos. No hay quien reciba al niño. El niño viene de esforzarse en el colegio, los niñitos, y necesita el abrazo de la mamá. No hay mamá. No hay mamá. Está la abuelita, tal vez sí, pero es distinto. Es distinto. ¿Y saben por qué? Por esto, hermanos. Por esto. ¿Cuántas familias destruidas? El papá en lo suyo, la mamá en lo suyo, los hijos en lo suyo, cada uno en lo suyo, no se ven nunca. Y es lo más grande que tenemos después de Dios, la familia. Y tantas veces no la sabemos valorar. Impresionante. Es este paradigma tecnocrático que dice el Papa Francisco, del que hablaba ya Benedicto XVI en la Caritas in Veritate. Pues eso nos pasa también en la vida de fe. Por hacer 3000 cosas y no nos olvidamos de lo más importante. Marta, Marta, en muchas cosas te afanas. María ha elegido la parte kalos, y esa no le será quitada, porque cielo y tierra pasarán, hermanos. Llegará un día en que de esto no quedará piedra sobre piedra, en que todos tus títulos no servirán para nada. Todos tus bienes se los comerán las polillas, dice Jesucristo. Todo lo que te has afanado, por gusto. En cambio, porque todo se queda en el cajón, hermanos. Todo se queda en el cajón. Impresionante. En cambio, María ha elegido la parte kalos. Jesucristo, ha elegido a Jesucristo. La vida eterna, la vida divina. Y eso no desaparece nunca. Esto va más allá de la muerte. Es impresionante, es una cosa estupenda.
la vida eterna. La vida divina es vida eterna. Esto no te será quitado nunca. Una cosa estupenda, vida eterna que comienza en este mundo, se les lo he dicho 1000 veces y lo seguiré repitiendo. La vida eterna no comienza después del cajón, comienza aquí, hermanos. La felicidad existe y está en este mundo. Y está en la medida en que tienes naturaleza divina. Si no tienes naturaleza divina, siempre serás un mediocre. Por eso es una cosa estupenda abrirnos, hacernos violencia, para rezar, hacernos violencia, en lugar de ir a una fiesta, en lugar de ir a una fiesta. Oye, se me ha pasado toda la semana, no he tenido tiempo para hacer la lección, no he tenido tiempo para estar con Jesucristo, tengo esta fiesta, sí, pero yo ya sé, ¿qué voy a hacer a la fiesta? Moverse, sobándose uno con otro. Y luego a esta fiesta van a ir estos chicos seguramente que chupan y que luego son unos irrespetuosos, lo que sea. O no, sale una fiesta linda, sí, linda la fiesta, pero ¿sabes qué? Al final mañana la fiesta pasó. La fiesta pasó. Yo no soy tonto, no soy tonta. La fiesta, sí, puede ser una fiesta muy sana, mis amigos, sí. Pero ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que toda la semana no he rezado. No pasa nada, no voy a la fiesta, que mañana pasa. Me quedo una noche en mi casa. Me meto en mi habitación a hacer la lección divina, a estar con Jesucristo. A estar con Jesucristo. Vas a ver qué bien te lo pasas. Vas a ver que al día siguiente tus amigos todos con resaca. Tú, contento. Has escogido la parte caloz, no te será quitada. La fiesta se termina. Esto no se acaba. Esto no se acaba. Hagamos la prueba y ya verán. Entonces decíamos, para esto ha venido Jesucristo, para reconciliarnos con Dios, porque nosotros nos habíamos hecho enemigos de Dios a través del pecado. Ha venido para revelarnos que Dios nos ama, que está de nuestra parte, que no es verdad lo que te dice el demonio, que te rebeles contra Dios. Ha venido para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Pero ha venido también, y ahora vamos al número que me salté a propósito, el número 459, 459. Hay que leerlo en ese orden, si no nos puede confundir. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Y a propósito lo he dejado al final. Entonces, se ha encarnado para esto. Y también para ser nuestro modelo de santidad. Pero ¿qué significa modelo? En esto hay que tener cuidado. Por eso lo he dejado al final, porque ahora ya pueden comprender mejor. ¿Qué significa modelo? Modelo se puede identificar como ejemplo. Ejemplo. Escúchame bien. Entonces, si tú no tienes la clave hermenéutica que te he dado antes sobre el pelagianismo y sobre la gratuidad del cristianismo, puedes interpretar mal esta palabra modelo, que así se ha hecho durante mucho tiempo en muchos sitios en la iglesia. O sea, Jesucristo es un modelo que yo tengo que seguir, ¿no? En mi esfuerzo, ahí está el problema. Ejemplo que yo tengo que seguir en mi esfuerzo. Y eso no es lo que quiere decir el catecismo. Cuando el catecismo habla de modelo, está hablando, el término modelo significa paradigma, es como un paradigma. Es decir, un paradigma es como un modelo. Jesús es el original, es el original de lo que Dios quiere reproducir en ti. Esto es lo que Dios quiere reproducir en ti. Por eso el Papa hace poco hablaba de esto y hablaba de en base a las palabras escrituras. Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. El primogénito de muchos hermanos. ¿En qué sentido? El primogénito, que Dios tiene un hijo, que es Jesucristo, su hijo único, pero que también quiere que tú seas su hijo. Pero un hijo nunca se hace a sí mismo. Este es el punto. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos? ¿Alguno de ustedes que tienen hijos, su hijo se ha hecho a sí mismo? Todos somos hijos, ¿no? ¿Algunos los hemos hecho a nosotros mismos? No. Esto es muy importante.
El cristiano es un hijo de Dios. Y un hijo no se hace a sí mismo. Al hijo lo hacen los papás. Lo hacen los papás. Esto es como tenemos nosotros que comprender. Jesucristo es modelo en el sentido de que es el paradigma de lo que Dios quiere hacer en ti. Quiere reproducir en ti la imagen de su Hijo. Naturalmente eso requiere una respuesta por nuestra parte, una respuesta por nuestra parte. Ya lo he dicho antes, claro que requiere hacernos violencia, claro. Ya dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Necesita el concurso de tu libertad, necesita de ti. Eso sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero tú sin Dios no puedes. Entonces fíjense qué bonito lo que dice. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Y cita la Escritura, ¿no? Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y San Pablo dirá una cosa muy interesante. Dice, Jesucristo, padeciendo, nos dejó unas huellas, para que nosotros las sigamos, esas huellas. Ciertamente, o sea, Jesucristo nos ha abierto el camino al cielo. Nos lo ha abierto, esas son sus huellas. Él ha abierto el camino al cielo. Y nos ha dicho, tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y entrarán en el descanso eterno, encontrarán descanso para su alma. El que quiere ser mi discípulo, que me siga. Y donde esté yo, estará también mi servidor. ¿Dónde está Jesucristo? Está en el cielo. Los discípulos de Jesús vivimos en el cielo, que está en esta tierra, ya veremos. Aquí está, el reino de los cielos está en este mundo. ¿Me entienden? Entonces, a eso se refiere. Seguir a Jesús, pero sabiendo que no podemos seguirlo con nuestra sola naturaleza humana. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, no? Pues esto. Para esto ha venido el Señor. Muy bien. ¿Y cómo así el Señor ha venido? ¿Cómo así el Señor ha venido? Entonces, vamos a escuchar cómo fue que Dios se hizo hombre. Lo sabemos de memoria, pero es importante escuchar la palabra de Dios que entra en nosotros esta noche. Ya saben ustedes que el misterio de la Anunciación es un misterio, ¿no es cierto? Nos viene relatado en el Evangelio de San Lucas. Tomen nota, después ustedes en su casa lo pueden leer y meditar y contemplar. Es el capítulo 1, del versículo 26 hasta el 38. Cuando llegue a este punto es muy importante que esta palabra la lean, la proclamen con los confirmandos. No que se la cuenten, sino que cojan la Biblia y la lean en voz alta y que los demás escuchen. Esto es muy importante. Esto es una palabra eterna, una cosa impresionante. Que si nosotros, ahora van a ver, que si nosotros la cogemos, esta palabra no habla solamente de la Virgen María y de Jesús, habla de ti. Vamos a escucharla con atención. Dice así el Evangelio, dice así Lucas, ¿no? Dice así. Primero les hago una paréntesis. No sé si todos ustedes saben que Lucas escribió su Evangelio, investigó mucho para escribir su Evangelio. ¿Sabían eso? Miren lo que dice, cómo comienza el Evangelio de Lucas. Dice así. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, Lucas no fue un apóstol. Lucas no fue apóstol. Lucas no conoció a Jesucristo. No lo conoció. Lucas era un griego. Los apóstoles eran judíos. Lucas era un médico griego que luego conoce el cristianismo, se convierte, etcétera, ¿no? Y entonces, movido por este amor, movido por todo, dice así, o sea, muchos han intentado narrar lo que pasó. Dice, y también yo también he decidido, después de haber investigado diligentemente, el que era un médico, ¿no? Digamos, un profesional, un hombre de ciencia, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, he decidido escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, este evangelio se lo dedica a Teófilo, para que conozcas
la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esto es su evangelio. El mismo Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles, ¿sabían? Algunos no sabían, ¿no? Es el mismo, el autor de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Y cómo comienza Hechos de los Apóstoles? El capítulo 1 dice así: el primer libro lo escribí, Teófilo. Podríamos dar una catequesis sobre Teófilo, pero otro día hablamos de Teófilo. El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. A ellos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas, etc. Y ahí entronca el Evangelio con los Hechos de los Apóstoles. Pues bien, entonces Lucas, les decía, quería leerles esto, Lucas no conoció a Jesús, pero él investigó para escribir su Evangelio. Ya existía el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, ya existían. El Evangelio de Mateo probablemente no en la misma versión que hemos recibido nosotros. De esto hablaremos más adelante, un día hablaremos sobre esto. Pero ya existían. Y entonces él investiga. Y saben, dice la tradición, que entre la investigación de Lucas se centró fundamentalmente en la Virgen María. En la Virgen María, ¿no? Que Lucas habló mucho con la Virgen María. Y por eso es el evangelio que más relata, con más detalle, la concepción de Jesús, y relata con más detalle lo poco que podemos saber de su infancia, o sea, de aquello que precedió a su vida pública. Porque la Virgen María se lo contó a Lucas, es lo que dice la tradición de la iglesia, ¿no? La fuente de Lucas, una de las fuentes fue la Virgen, no solamente la Virgen, una de las fuentes. Entonces es muy importante que escuchemos esto que nos dice Lucas, que todo indica, repito, que la misma Virgen se lo dijo a él. Dice así: al sexto mes, después de 6 meses de que Isabel, su prima anciana, había quedado embarazada. El capítulo anterior, o el párrafo anterior, cuenta el embarazo de la prima Isabel, que ya todos conocemos, ¿no es cierto? Dice: 6 meses después, al sexto mes, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, un pequeño pueblecito, que hasta hoy día existe, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Desposada, ¿no? No casada, sino ya como en noviazgo, digamos, ¿no? Llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Le saludó el ángel. Entra a su casa: alégrate, llena de gracia. Jaire María. Jaire María es el original de Lucas. ¿Qué jaritomene? Llena de gracia, llena de gracia. Llena de gracia significa llena del Espíritu Santo. ¿Qué jaritomene? Llena de gracia significa llena. La Virgen estaba llena del Espíritu Santo porque había sido preservada del pecado desde el momento de su concepción, ¿no es cierto? Y entonces la Virgen estaba llena del Espíritu Santo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo, el Dios está contigo. Ella se conturbó, dice, por estas palabras, y discurría diciendo qué significará este saludo. No era el saludo propio de la época. ¿Saben cuál era el saludo propio de la época de la Virgen María? Shalom. Shalom. La Virgen María era una judía. Y los judíos se saludaban con el shalom. Ese era el saludo propio. Shalom. María, shalom. Si quieres hasta shalom, ut berajá. Muy bien, los más amables. Pero nunca, Jaire María, que jaritomene. O sea, qué saludo tan raro es este, ¿no? La Virgen discurre, ¿qué significa que me quiere decir este pata, no? Ella se conturbó por estas palabras, o sea, se conturbó, y discurría qué significaría aquel saludo. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia a los ojos de Dios. Has sido elegida por Dios. Vas a concebir en el seno
y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. No tengas miedo, no temas, no temas. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María era una judía, y María conocía muy bien, una judía piadosa, y conocía muy bien que según las Escrituras, el Mesías vendría de la casa de David. Y José, ha dicho antes Lucas, era de la casa de David. Entonces lo que le está diciendo el ángel es que va a concebir al Mesías, al Mesías. Vas a concebir un hijo que pondrás por nombre Jesús. ¿Saben qué significa Jesús? Yeshua, ¿qué significa? Dios salva. Eso significa. O sea, es un hombre que tú vas a concebir, un niño a través del cual Dios va a salvar. Este niño, le dice el ángel, será hijo del Altísimo, será muy grande, hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Hacía mucho tiempo ya que el linaje de David no tenía el trono, ya se lo habían quitado al linaje de David el trono. O sea, Dios le va a dar el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob, sobre Israel, por los siglos, y su reino no tendrá fin. Este era el Mesías, es lo que está diciendo el ángel a la Virgen María. Impresionante. Dice que la Virgen María, claro, imagínense ustedes esto. San Ignacio de Loyola dice que es muy importante lo que él llama la composición del lugar. Esto es cuando ustedes lean la Biblia, por eso la Biblia no se lee así como cualquier tontería, una revistita. No. La Biblia hay que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Dice San Ignacio, muy importante, hazte la composición del lugar. Un pueblito pequeño perdido, un pequeño pueblito pequeño, ya les he dicho la vez pasada, Nazaret era tan insignificante, ya se los he contado, que cuando los primeros apóstoles se encuentran con Jesús y reconocen en él al Mesías, van corriendo, Andrés y Juan se lo dicen a sus hermanos, ¿no? A Santiago y a Pedro, y luego van donde Natanael, que era amigo de ellos, del barrio, ya les he contado, y está en la Biblia, y en Mateo, y le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías, el que viene a salvarnos. Y Natanael le dice, ¿quién es, compadre? ¿Quién es? A ver, pasa el dato, ¿no? Y le dicen, Jesús de Nazaret, del pueblito. ¿Y qué dice Natanael? De Nazaret puede salir algo bueno. Muchachos, tranquilos. De Nazaret puede salir algo bueno. Esto era Nazaret. Imagínense ustedes esto, un pueblito pequeño perdido, en un rinconcito de Israel. Gente pobre. Una virgencita, una muchachita de nada. Desposada con un carpintero de nada. Y de repente, el ángel le dice esto, alégrate María. ¿Qué cosa tan rara? ¿Quién es este pata? Nunca lo he visto, pues, ¿no? Pero claro, nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto?, en los cuadros, el ángel Gabriel con unas alas grandes, ¿no es cierto?, su potito rosado. Y pensamos que, claro, pero es interesante. ¿Por qué Lucas no dice, María quedó sobresaltada a ver un ser que nunca había visto? La Virgen María no ve ángeles todos los días, nadie ve ángeles todos los días. No dice Lucas eso. María no se sobresalta, no era un extraterrestre. Los ángeles que actúan, Rafael, ya saben, conocen el libro de Tobías, ¿no es cierto? Rafael es otro arcángel igual que Gabriel, es otro arcángel. Y hay muchos ángeles en las Escrituras, pero cuando ejercen su misión, asumen apariencia humana. Ahí está el punto. Pero es un ángel pero con apariencia humana. Apariencia humana, si no aquí saldría, lógico. Es apariencia humana. Yo dije, ¿qué es este que nunca lo he visto en el pueblo?
y que habla de esta manera tan rara, este saludo tan raro. María discurría, ¿qué significa esto? Y encima me viene a decir que va a nacer en mí el Hijo de Dios. O sea, piensen en esto, la Virgen María es una cosa extrañísima, es un episodio en su vida. Ella lo está viviendo, ella está ahí. Ella está ahí. No se lo está contando Lucas. Ella está ahí, está viviendo esto en su carne. Y entonces dice que le responde al ángel. Impresionante. Le dice, pero ¿cómo puede ser esto posible? Porque yo no conozco varón. Ya les he explicado, no conozco varón significa no he tenido relaciones íntimas con un varón. El verbo conocer en la Escritura se los he explicado, acuérdense de estas cosas porque son fundamentales para entender la Biblia. El verbo conocer en la Escritura no hace referencia a conocimiento intelectual de libros, sino a conocimiento por experiencia. No conozco varón significa nunca he experimentado a un varón. Eso significa, no he tenido intimidad con un varón. ¿Cómo puede ser esto posible? Puesto que yo no conozco varón, le dice la Virgencita pobrecilla. Imagínense, 16 años tendría la Virgen. 16, 17 añitos, una doncella. Imagínense la pobre ahí. Y el ángel le responde, ¿cómo será posible? Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Fíjense qué cosa tan bella. El poder del Altísimo, de Dios, te cubrirá con su sombra. Con su sombra. Por eso, el que ha de nacer en ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Y le dice, mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez. Era la prima de la Virgen, viejísima, ¿no? La prima Cocha, pues, ¿no? Que no podía tener hijos, sabemos, ¿no? Que era estéril, pobrecilla. Y el ángel le da este signo, mira, que también tu prima, que ya estaba viejita, ya no tenía la regla, o sea, humanamente imposible, también ella ha concebido un hijo en su vejez. Y este ya es el 6º mes de aquella que llamaban estéril. Y le dice a la Virgen entonces, ¿cómo es esto posible? Y le dice, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Dios puede hacer que una mujer anciana sin la regla tenga un hijo y puede hacer que una virgen sin tener relación con varón tenga un hijo. Porque para Dios no hay nada imposible. Acuérdense mucho de esta frase. Y entonces María le respondió, he aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. Hágase en mí según tu palabra, lo que tú me has dicho en nombre de Dios. O sea que la palabra de Dios se realice en mí, se cumpla. Esto es lo que dice la Virgen. Tú me has venido a traer una palabra de Dios, tú me has venido a hablar en nombre de Dios, yo te digo, hágase en mí, se cumple en mí esa palabra de Dios que tú me has traído. Tú eres un mensajero, que se cumple en mí la palabra de Dios. Y el ángel, dejándola, se fue. Ahí termina este episodio. El ángel, dejándola, se fue. Muy bien. Es este momento a lo que llaman las Escrituras y llama San Pablo, llegado a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, la Virgen María, nacido bajo la ley, para liberar a los que de por vida estaban sometidos a la esclavitud de la ley. Esta es la plenitud de los tiempos. Esto, hermanos, es un hecho histórico. Es histórico que un día una persona le ha hablado a la Virgen María. Es histórico que era un ángel, enviado, un enviado. Ángel significa enviado, eso significa ángel. Ángel es la traducción de una palabra griega que significa enviado. O sea, Dios un día envía a un mensajero suyo para decirle esto a María. Y fíjense ustedes, ¿qué es lo que pasa en este acontecimiento? Vamos a tratar de analizarlo un poquito. Es un enviado de Dios con apariencia humana que le dice a la Virgen María, María, alégrate, te traigo una buena noticia. Dios te ha elegido para que seas la madre de su Hijo. Y la Virgen María le dice, ¿cómo puede ser esto posible si yo no conozco varón? Y el ángel, en el fondo, le dice, porque no lo vas a hacer tú, no lo va a hacer José, esto lo va a hacer Dios. Porque para Dios no hay nada imposible, Él es omnipotente.
Esto es lo que dice el ángel. El ángel a María le hace un anuncio, ¿eh? Y María cree en la palabra y dice, ok, hágase en mí según tu palabra. Ok, si esa es la voluntad de Dios, que se haga, que se realice en mí. Hágase en mí según tu palabra. María no era ninguna tonta. María sabía bien en el lío que se metía, ya se los he explicado otras veces. En la época de Jesús, salir embarazada fuera de matrimonio, se los expliqué el otro día, ¿no? No vamos a repetir, o sea, María no era ninguna tonta. Pero María también conocía las profecías, ¿eh? Conocía las profecías, y había una profecía, acuérdense, esta profecía, cuando ya se las he contado la vez pasada, los que vinieron el año pasado, ¿no? Cuando está el rey de Israel, que era un rey impío, y recibe la noticia de que dos imperios, digamos, y sobre todo un imperio, dos naciones vecinas, no me acuerdo si eran 2 o 3, se habían puesto de acuerdo para invadir Israel, matarlo a él y distribuirse el territorio de Israel entre estas dos naciones. Querían desaparecer Israel, querían someterlo. Y este rey, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, ¿alguien se acuerda? ¿Ah? Faltan los seminaristas que saben esas cosas en memoria. Yo a mi edad ya tengo lagunas. Ahaz, el rey Ahaz, ¿no? El rey Ahaz, el profeta es Natán, ¿no? Entonces, creo que es Natán. Entonces, le dice el profeta, entonces este rey Ahaz, claro, recibe esta noticia y ¿qué hace? Entonces busca de aliarse con otras naciones. Aliarse, busca un aliado, porque si no la guerra la tiene perdida. Y entonces busca al faraón, ya no era faraón, no se llamaba faraón, pero es lo mismo, de Egipto. Busca al rey de Egipto para pedirle, estas naciones estaban aquí, Israel está aquí, Egipto está aquí, para que me entiendan, ¿ya? Entonces, a pedirle a Egipto que lo ayude, ¿no? Y viene el profeta y le dice, Ahaz, ¿por qué tienes que ir a pedir ayuda a un pagano? Tú eres el pueblo elegido, tú eres el rey del pueblo de Dios. ¿Por qué vas a ir a pedir ayuda a un pagano que encima hace siglos te tuvo esclavo? ¿Estás loco? Fíjate de Dios, no tengas miedo, vete a la batalla, que Dios va a hacer que tú venzas la batalla. Interesante. Y Ahaz dice, nada que ver. Dice, imposible. O sea, olvídate, yo soy rey y tengo que pensar en mi pueblo. Y el profeta le dice, mira, es una cosa, pídele a Dios una señal de que Él está contigo, pídesela. Yo soy el profeta, yo te hablo en nombre de Dios. Y Ahaz, hipócrita, no, yo jamás voy a tentar a Dios. No. Era un desgraciado el pata, pero igual, ¿no? Y entonces Natán le dice, muy bien, pero no te preocupes, Dios te dará una señal. He aquí que una doncella, una virgen, dará a luz un hijo. He aquí que una virgen. Esta es la señal que el profeta anuncia siglos antes. María conocía la palabra de Dios. Los judíos la conocen así, la palabra de Dios. Es muy interesante, porque esa profecía se cumple hoy día. Se cumple en esta plenitud de los tiempos. Ahaz está muerto de miedo, porque sabe que sus enemigos son más fuertes que él y que lo destruyen. Y lo que le dice su razón, escucha, porque Ahaz eres tú y yo, lo que le dice su razón, ¿saben lo que es? Estrategia humana. Estrategia humana. ¿Qué le dice el profeta Ahaz? Apóyate en Dios, fíate de Dios. Ahaz no se fía de Dios. Al final, por supuesto, perdió la guerra, ¿no? ¿Me siguen? Muy interesante esto. Muy interesante. Porque esto nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando se levantan nuestros enemigos, cuando las cosas nos van mal, cuando la cosa se nos complica, complica de verdad, ¿cuántas veces nosotros, a quién recurrimos? A los ídolos de este mundo, a los ídolos, hermanos. En lugar de apoyarnos en Dios, acudimos a los ídolos de este mundo, que me lean las cartas, plagiar en el examen, hacer trampa, mentir, todas las idolatrías de este mundo. Mentir.
inflar mi currículum, a ver si me liga, como todos los congresistas que dicen que han terminado el colegio y no han ido ni a transición. La otra que estudió en un colegio que no existía y tenía compañeros fantasmas, una cosa estupenda. Esto está mejor que el Evangelio de Lucas, ¿no? Pero bueno, ¿se dan cuenta? Sí, pero eso, o sea, en el fondo no nos fiamos de Dios. Y es muy interesante, porque esta profecía es eso. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Para qué? Para que venzas las batallas. Para que sepas que tienes uno en quien te puedes fiar. Jesucristo ha venido para que tú venzas las batallas, para vencer Él, la batalla fundamental de tu vida, que es la batalla contra el pecado y contra la muerte. La batalla contra tus enemigos. Tú no los puedes vencer, Jesucristo sí. Y esta palabra, hermanos, la anunciación, esta palabra es una palabra que se cumple hoy día aquí en medio de nosotros. Y les pido que estén atentos unos minutos más. Porque dice la Iglesia, que es madre y maestra, que tiene el depósito de la fe, dice el Concilio Vaticano II que cada vez que se proclama la palabra de Dios en una asamblea, como estamos aquí reunidos, es el mismo Dios que habla a la asamblea. Y la palabra sale buscando un corazón, una persona, un corazón que la acoja para que se pueda realizar en él o en ella esta palabra. O sea, la Biblia no solamente nos relata acontecimientos del pasado, sino que por la potencia del Espíritu Santo, ese acontecimiento, la palabra, tiene poder, el Espíritu Santo, para realizarlo en ti hoy día. Hoy día, tú eres la Virgen María. Escúcheme bien, y esto no es broma. Hoy día, Dios te ha enviado un ángel. No tengo el potito rosado, tengo barba. Ángel significa enviado. Y si yo estoy aquí, no es porque yo me he apuntado a ser obispo. A mí Dios me ha hecho obispo. Y Dios, a través de los apóstoles, nos ha enviado. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, esta buena noticia. Yo estoy aquí enviado por Dios, enviado por Dios, para decirte esto. Y esto es muy serio, hermanos, y les ruego, les suplico, en nombre de Jesucristo, que se lo crean, porque esta palabra es para ti. Quiero que sepas una cosa, que tú has hallado gracia a los ojos de Dios. Alégrate, te lo digo de verdad, alégrate. Esto no es un show, esto no es oratoria, esto es historia. Alégrate, porque tú has hallado gracia a los ojos de Dios. Y por eso estás aquí. ¿Te crees que estás aquí porque eres mejor que alguien? No. ¿Te crees que estás aquí porque tú te has apuntado? No. Tú estás aquí porque has hallado gracia, porque Dios ha puesto sus ojos en ti. Has hallado gracia a los ojos de Dios. Has hallado gracia a los ojos de Dios. El verbo o la frase quejaritomene, llena de gracia, quejaritomene, aparece solamente 2 veces en la Biblia. 2. Esta que hemos leído ahora, la Anunciación, y Pablo en la carta a los Efesios, cuando habla de los cristianos. Dice que los cristianos somos como María, también llenos de gracia, elegidos de Dios. Y eso es, querido hermano, querida hermana, tú estás aquí porque tú has hallado gracia a los ojos de Dios. Porque Dios quiere que en ti, que tú concibas y des a luz a su Hijo. Dios quiere que su Hijo se encarne en ti. Esto es el cristiano, un otro Cristo, alter Christus. Dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Este es el cristiano. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que su Hijo, que tú concibas de lo profundo de su ser, sea engendrado su Hijo, Jesucristo. Que Jesucristo vive en ti, que tú seas otro Cristo viviente, un Cristóforo, portador de Cristo. Y tú, como la Virgen esta noche, puedes decir, pero ¿cómo será esto posible? Yo, monseñor, pues usted está rayado, ¿no? Señor, yo.
Si usted supiera, tal vez este de costado que tiene cara de huevo frito, pero yo. Igual que la Virgen, yo no, ¿cómo puede ser esto posible si yo no conozco al Monseñor? Yo, si usted supiera, soy un fariseo, soy un mentiroso, soy un doble vida. En la parroquia hago el santito y engaño a todo el mundo, pero yo llevo a mi casa y si usted supiera lo que yo hago, Monseñor. Si usted supiera quién soy, ¿cómo es esto posible, Monseñor? Está mal usted, si no conozco varón. Humanamente es imposible, Monseñor. Gracias, pero no. Qué pena, Monseñor, que sea tan monse, ¿no? ¿Cómo será esto posible? Y entonces, el ángel te lo dice otra vez, porque, hermanos, esta palabra es para ti, se los digo de verdad. Esto es para ti, hermanos. Así se hacen los cristianos. ¿Cómo será esto posible? Y el ángel te lo dice esta noche. Ánimo, ya se los he dicho yo antes. ¿Cómo será esto posible? Esto será posible, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta obra de ser cristiano, de ser santo, de ser realmente cristiano, de tener naturaleza divina, no es una obra tuya. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer en ti, el que Dios quiere engendrar en ti, será hijo del Altísimo. Escúchame bien, y nos vamos, y eso está testificado en el Evangelio de Juan. Si ustedes van al Evangelio de Juan, al capítulo 1, lo toman nota y después lo leen en su casa para no distraernos. ¿Qué dice Juan? Juan es el último, el Evangelio de Juan es el último de los evangelios. Probablemente lo escribió 20, 30, 40 años después que Lucas. Juan ya mayor, anciano, había sido testigo, había vivido con Jesús, el primero en seguirlo, el que estuvo a su lado en la cruz. Y además, un momentito, 5 minutos terminamos. A ver, no se vayan, pues es lo mejor, no se enteran. ¿Cómo se van a ir en este momento? Que el ángel Gabriel te está hablando, no se entera. Escúchame bien, es muy interesante esto. Entonces Juan, a través de la contemplación, ha conocido mucho más a Jesucristo. Y fíjese lo que dice Juan, esto es muy importante, porque la Virgen María dice, ¿cómo será esto posible? Y yo te digo, y te lo digo de verdad, esto no es show, que Dios te ha elegido, te ha traído aquí porque quiere que en ti nazca su Hijo, quiere que en ti viva su Hijo, quiere que tú engendres a su Hijo, quiere que tú tengas naturaleza divina, que tú seas otro Cristo, que como Pablo puedas decir, no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. ¿Cómo será esto posible? Escuchen bien lo que dice el Evangelio de Juan, que también es palabra de Dios. Dice así, la palabra, era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Vino a su casa, Jesucristo, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero, ahora viene la cuestión, a todos los que la recibieron, a todos los que acogen la palabra de Dios, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Aquí está el punto. Hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios. La Virgen María engendra al Hijo de Dios. Y eso mismo pasa con los que creen en la palabra, con los que creen en la predicación de la iglesia, con los que creen en la palabra de Dios. Si tú esta noche te crees que Dios es capaz de hacer que en ti nazca Jesucristo, escúchame bien, Jesucristo, si tú crees que Dios es capaz, aun cuando tú no conozcas varón, aun cuando tú hoy día estés esclavo de un pecado mortal, ya lo ponemos trágico, si tú que hoy día estás ya para tirar la esponja, que crees que nunca vas a cambiar, que eres un tal por cual, si tú crees que pese a todo, Dios es capaz de hacer de ti un santo, de hacer que en ti nazca Jesucristo, de hacerte feliz, dice así, a los que la recibieron, a los que creyeron, les dio poder de hacerse hijo de Dios,
a los que creen en su nombre, el nombre de Dios, el poder de Dios, la cual, esta palabra, que es Jesucristo, porque esto dice así, no nace de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que esto nace de Dios, de Dios. Es decir, Dios ha pensado en ti, y con esto termino, y se los digo en serio, hermanos, porque yo no estoy aquí para hacerles perder el tiempo, ¿me entienden? No estoy aquí para engañarlos, sería absurdo. Si alguien me pagara, bueno, si alguien me pagara, pues estupendo, ¿me entienden? Ni siquiera me pagan, ¿eh? Yo no recibo ni un sol, ni de ustedes, ni del arzobispado, ni del Papa, ni del Estado peruano, por si acaso. Eso, yo no recibo un sol, yo estoy agradecido a Dios que me ha concedido la gracia, desde que dejé todo para seguirlo, que nunca he cobrado un sol por nada, y yo no tengo sueldo, no recibo ninguna remuneración. A mí nadie me paga por estar aquí, por ser arzobispo de Arequipa, nadie. Yo vivo de la providencia, de lo que Dios me quiere hacer llegar, de cuando en cuando Él quiera. Y no me puedo quejar, la verdad, porque Dios no se olvida de sus hijos, ¿no? Es verdad, sí. Además que hay una vida austera. Pero, es decir, no estoy yo aquí para hacerles perder el tiempo, hermanos. Esto es verdad. Yo quiero que nos llevemos esto en nuestro corazón. Yo quiero que ustedes sepan esto. Que tú has hallado gracia a los ojos de Dios. Y que Dios quiere que en ti, en lo profundo de tu ser, se encarne su Hijo Jesucristo. Que Jesucristo habite en ti. Que tú tengas la naturaleza divina. Que tú tengas la naturaleza divina. Que tú puedas ser otro Cristo. Eso es lo que quiere Dios para ti. Para eso te ha traído esta noche. Para eso te ha traído a su iglesia. Y eso, naturalmente, para ti es imposible. Es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada. Llévense esto en su corazón y medítenlo. Y yo los invito humildemente. Díganle al Señor, respóndale como la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra, según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Termino contándoles desde mi propia experiencia. Yo, ya saben que he estado 12 años fuera de la iglesia, 12 años buscando la vida en los ídolos de este mundo, ya lo saben. En un momento ya no daba más, porque los ídolos de este mundo son insaciables. El demonio es insaciable y siempre te destruye más. Y un momento ya no podía más. Y alguien me habló de esto, me habló. Y yo no le creí. No le creí. La primera vez que me anunciaron a mí esto, el querigma, eso es el querigma, yo no le creí. Y seguí hundiéndome. Llegó un momento que ya no daba más, hermano, no daba, ya estaba, o sea, lo siguiente era el suicidio, pues, ¿no? Se los digo de verdad, no es una metáfora, no es una metáfora. Y en ese momento me acordé de esto que me habían dicho, que Dios había puesto sus ojos en mí para que esta palabra se realice en mi vida, para que yo pueda ser santo, pueda ser cristiano. Me acordé de esto. Y yo solamente atiné a decir esto: Señor, tú me conoces, o sea, tú sabes quién soy. Un egoísta, un vanidoso toda mi vida, un soberbio, un orgulloso. Esto era yo, era un hombre sumamente soberbio. Un idólatra, trabajaba como una bestia para tener dinero, carros, viajes, discotecas, playas, chicas. Esa era mi vida, horrible. Horrible, hermanos. No tienen idea de lo que es eso. Y dije: Señor, tú sabes cuántas veces he hablado mal de ti, cuántas veces he hablado mal de la iglesia. Entonces, ¿a cuánta gente con mis actitudes he hecho daño, maltratando a la gente? ¿Cuánta gente he maltratado? ¿Cuánta gente he pisado? Tú sabes, Señor, qué egoísta he sido y soy. Tú sabes quién soy. Pero si tú eres capaz,
hazlo. Hazlo, Señor. Si tú me dices que tú puedes transformar mi vida, hazlo. Estaba solo en un hotel. Ese día, en ese hotel, me podría haber suicidado. Nadie sabía que estaba ahí. Puede haber sido una noticia más en los periódicos. Se encuentra un huevo frito suicidado en un hotel de 5 estrellas en el barrio más exclusivo de Lima. Hubiera podido ser uno más. Me puse a llorar y me quedé dormido, hermanos, llorando con esas palabras: Señor, yo no puedo, si tú puedes, hazlo. Han pasado 35 años desde entonces, hermanos, 35 años. Y desde esa experiencia es que se los puedo decir: para Dios no hay nada imposible. Si Dios ha sido capaz de sacarme a mí del infierno en el que yo vivía, si Dios ha sido capaz de mí de sacarme del infierno y de hacer que yo esté esta noche aquí delante de ustedes, les digo, es que para Dios no hay nada imposible. Yo lo había intentado. Yo de niño quería ser santo, quería ser sacerdote de niño, y me he esforzado mucho. No tienen ustedes idea, yo he sido un chiquito muy esforzado. Era un niño muy bonito, hacía todas mis tareas, jamás me jalaron un examen, jamás me jalaron de un año, todos los años en el colegio, diploma de conducta, no sé, medalla de conducta, diploma de excelencia, etcétera. Siempre era un chico obediente hasta el extremo. Me iba a misa, jugaba de niño a ser curita, me ponía la frazada encima, hacía la misa, rezaba. En los recreos del colegio, mis amiguitos iban corriendo a la cancha, sonaba la campana, yo me iba corriendo a la capilla. Se los digo de verdad, me he esforzado mucho por ser santo. Seguí creciendo y seguí esforzándome porque realmente quería ser santo, de niñito, de adolescente. Y luego poco a poco, el demonio me fue engañando, muy solapa. Aún así, al principio lo intentaba, no podía, y al final ya me tiré al abandono. Luego otra vez, cuando me di cuenta, quería y no podía. Yo lo he intentado, se lo digo honestamente, hasta que alguien me dijo: Javier, la obra no es tuya, la obra es de Dios. Fíate del Señor. Y como les digo, no me fié, hasta que ya no pude más, hasta que ya agoté el último esfuerzo, la última gramito de energía, de un poquito más, a ver, una pujadita, a ver si liga. Cuando ya no había ni siquiera una pujadita, cuando ya no había nada, fue que recién le dije al Señor: Señor, si puedes, hazlo tú. Además se lo dije así: si tú puedes. Y honestamente les digo, hermanos, han pasado 35 años. Y Dios ha sido muy fiel conmigo. Y si hoy día estoy aquí diciéndoselo, es porque si Dios lo ha hecho conmigo, estoy seguro que con todos ustedes lo puede hacer. Pidámosle al Señor. Ahora nos vamos a ir a nuestras casas. Y yo les ruego que esta semana sean pequeños, sean humildes, crean en el Señor, crean. Esto no es obra de la carne ni de la sangre. A los que creyeron en la palabra, Dios les da poder de ser hechos hijos de Dios, de tener esta naturaleza. Que esta semana nuestra oración al Señor sea esto: Señor, hazlo tú, que yo no puedo. ¿Te gustaría ser santo? ¿Te gustaría ser feliz? ¿Te gustaría ser estupendo? Ser un hombre libre, un chico, una chica libre, una mujer libre de todo, pleno. ¿Te gustaría? Es estupendo. ¿Te gustaría? Pídeselo al Señor. Y verás que el Señor lo hace. Pídeselo y verás que el Señor lo hace. Porque dice Jesús, ¿quién de ustedes, está en el Evangelio, que su hijito le pide un pan, le da una piedra? Y viene el chiquito: papá, dame un pan. Sí, hijito, coge. Y se le rompen los dientes. ¿Quién de ustedes? No, está en el Evangelio. ¿Quién de ustedes, si su hijito le pide un pez, le da una culebra para que lo pique y lo mate? Y dice así Jesús: pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre